Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar en el libro de Levítico y vamos a tener el estudio de una porción muy interesante que se llama Kedoshim. Kedoshim, que vamos hoy a entender qué significa. También se puede decir como Kadosh o santo. Entonces vamos a tratar de comprender hoy de qué estamos hablando o a qué se refiere el Señor o qué nos quiere enseñar el Señor esta noche con esto. Y vamos a iniciar otra vez haciendo un recuento rápido. Acuérdense que todo esto empezó en el Sinaí. Una vez que ellos llegaron, el Señor se apareció en la nube, llamó a Moshe, le dio los diseños del tabernáculo, bajó Moshe, ya los sabios estaban preparados por el Ruach HaKodesh, se construyó el Makon Kadosh, es decir, el lugar santo. Todo lo que hemos estado aprendiendo está en función del Makon Kadosh. Es el único lugar santo que hay. Todo lo que está por fuera del Makon Kadosh es Tamé. Y tiene que ser, y acuérdense lo que significa Tamé. Tamé es no estar habilitado para estar en la presencia de Hashem. Entonces había que pasar un proceso para hacerse Taor, para poder entrar al atrio del Makon Kadosh y poder entonces hacer el sacrificio por la situación que haya tenido, para entonces estar Taor y entrar a la presencia de Hashem. Bien, hemos visto todo eso y hemos visto cómo en la enseñanza pasada el sacerdote principal, el Cohen Gadol, entra a la tienda de la cita, ya se entra, es la primera vez que vemos esto. Todo se había hecho anteriormente y toda la enseñanza había estado fuera en el atrio, frente al altar del sacrificio. Ya cuando el Cohen principal entra es porque empieza a funcionar lo que se llamó el Yom HaKippurim, ¿sí? Que lo han traducido como el día del perdón. Y vimos cómo funcionaba eso, aprendimos el tema de los dos machos cabríos y cómo esto se relaciona con Yeshua. Hoy vamos a ver cómo Moshe vuelve a hablar directamente, ya no a los que están dentro del Makon Kadosh, sino a toda la congregación afuera. Y Moshe les va a hablar iniciando con estas palabras: ustedes serán Kadoshim. Entonces, esto es lo que vamos a aprender esta noche. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras para Moshe que fueron transmitidas a toda la congregación? Iniciamos en el capítulo 19, el versículo 1 inicia diciendo: habló Hashem a Moshe diciendo, habla a la Kol Edá, a toda la congregación de los herederos de Israel, y dile a ellos: Kadosh Tihu, Kadosh Tihu, que quiere decir ustedes serán Kadoshim. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo. Lo primero que usted tiene que notar es que esto está en futuro. Dice, ustedes serán Kadoshim porque yo, su Elohim, su Elohim, su Dios, soy Kadosh. Es decir, ustedes serán, traduce así, ustedes serán santos porque yo soy santo. Entonces, vamos a aprender qué quiso decir el Señor con eso. Luego le dice, cada hombre de ustedes reverenciará, o decir, temerá a su ema, a su madre y a su padre, y ustedes, shomer, guardarán y cumplirán mi Shabbatot. Yo soy Hashem, su Elohim. Entonces luego le dice, no se vuelvan a ídolos y no hagan moldes de dioses de metal para ustedes. Yo soy Hashem, su Elohim, su Dios. Moshe está hablando aquí directamente al pueblo y va a aclarar todas las Torah básicas que se han dado, todas las instrucciones básicas que se han venido dando, y que ahora él, fuera del Makon Kadosh, les va a hablar a toda esa multitud. Acuérdense que eran más de 2 millones de personas. Moshe está haciendo un alarde allí de su voz y está explicándole a todos ellos qué es lo que quiere decir esto. Lo primero que debemos notar es
que él no está diciendo ustedes son santos, sino ustedes serán kadoshim, ustedes serán santos. ¿Por qué? Porque su Dios es santo. Cuando todo este pueblo fue sacado de Egipto y fue llevado hasta el frente de la montaña del Sinaí, que es un lugar santo, que lo vimos desde cuando llamó a Moshe en la zarza ardiendo, este lugar, allí él posó su presencia a través del Makon Kadosh. Ahora les está diciendo allí, ustedes van a ser santos, no son santos ahora, van a ser santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros llegar a la presencia de Hashem, día octavo, tenemos que ser santos, tenemos que ser kadoshim. Entonces hoy lo que vamos a aprender es qué quiere decir ser santos. Usualmente santo lo hemos traducido mucho como ser apartados, pero esto va un poco más allá. Fíjense, cuando Primera de Pedro nos dice en 1:14 al 16 lo siguiente, nos dice qué es lo que es santo. Dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Es decir, ya si tú eres santo, no puedes tener los mismos deseos que teníais. Dice, que tenías en vuestra ignorancia, es decir, que no conocías a Dios, sino que así como aquel que os llamó es santo, que ahora vamos a entender que no solo es apartado, sino es distinguido, alguien que se distingue. Dice, así también sed vosotros distinguidos, ser diferente en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro nos da la descripción de lo que es ser santo. Ser santo no es solo ser apartado, es ser distinguido. ¿Y qué significa distinguido? Una persona distinguida es aquella que se destaca o se separa de los demás a través de su forma de vida, mostrando que pertenece a una clase social elevada. Por eso a la gente que tiene dinero le dicen, este es de la alta sociedad, se distingue de los pobres, de la clase media. Pero el Señor no está diciendo, ustedes son para mí distinguidos. Es decir, ustedes tienen que alejarse de la ignorancia que tenían de mí y no conformarse a los deseos que tenías antes. Es decir, ahora vas a empezar a vivir diferente. Y la razón es muy sencilla. Si están en el Sinaí es porque fueron separados para estar en el Sinaí, pero todavía no son santos. Para que sean santos tienen que dejar su vieja manera de vivir y vivir como quiere Hashem que vivan, distinguidos de las demás naciones. ¿Cómo lo van a hacer? No viviendo como las demás naciones. Y dice en Revelaciones 8:4, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí podemos cambiarle con las oraciones de los distinguidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al trono de Hashem solo llegan las oraciones de los que son distinguidos, de los que son santos. ¿Quiénes son los que son distinguidos? Aquellos que se destacan, se separan de los demás a través de su forma de vida. ¿Y qué es lo que da la forma de vida diferente a la que da el mundo? La Torá. Entonces dice Proverbio 28:9, al que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominación. Es decir, el que no está en la Torá no es distinguido, no lleva una vida de acuerdo a lo que dice el Señor. Si yo soy distinguido, tú tienes que ser distinguido. Tú tienes que seguir mi palabra. Entonces, el hecho de que estén allí en el Sinaí, en la presencia de Hashem, viendo la presencia de Hashem, pero ellos no están en la presencia porque puede que estén tamé y tienen que llegar a ser taor para hacer después reconciliación mediante un sacrificio, significa eso, todo eso significa que no son santos. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense
me trajo el Señor esta porción, número 16, 1 al 3. Se trata de Coré y la rebelión. Y miren por qué sucede esta rebelión. Dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén, es decir, descendientes de Leví, o sea, levitas, y descendientes del primogénito Rubén, se levantaron contra Moisés. Fíjense, ponga atención, se levantaron contra Moisés. ¿Qué representa Moisés? La Torá. Se levantaron, por decirlo así, espiritualmente contra la Torá. Y dice, juntos con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Entonces, todos estos se están levantando contra la Torá. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Acuérdense que el Señor había nombrado a Moisés, tú eres mi vocero, tú eres mi Elohim, es decir, tú eres mi Torá, y le dijo a Aarón, tú eres el Nabí, tú eres el profeta. Entonces aquí este grupo se está levantando contra la Torá y contra la profecía, contra todo lo que es de Dios. Y les dijeron, este grupo le dice a Moisés y Aarón, basta ya de vosotros, y entienda esto, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, lo que ellos están reclamando es, si ya nosotros estamos aquí, ya nosotros somos santos. O sea, ¿por qué tú nada más vas a ser santo? Y dice, y el Señor está en medio de ellos, es decir, ya tengo el tabernáculo aquí, ya yo soy santo, con todo no necesito de ti. Porque entonces, dice, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Y ya saben todo lo que pasó con Coré, fue tragado vivo al abismo. Es decir, aquel que se levantó contra lo que el Señor estaba diciendo, ustedes van a ser santos, ellos ya se creían santos. Esto me recuerda que mucha gente va a muchas iglesias y recibe una oración y dice por su boca yo acepto a Yeshua y con esto ya soy salvo. No, ya no eres ni salvo ni santo. Has empezado un proceso. Y si se niegas la Torá y la profecía, entonces pues pueden pasar cosas como la de Coré. Luego continuamos en el versículo 5 que dice, y todo esto se refiere, ojo, a ser santos, a ser distinguidos. Dice, cuando sacrificas un corbán de chalón a Dios, es decir, cuando buscas un acercamiento, acuérdense que el corbán era el sacrificio de un cuerpo para acercarse a Dios, dice, debes sacrificarla con las intenciones correctas para ello, para que sea aceptada favorablemente para ti por Dios. Es decir, no puedes hacer nada que esté fuera de las instrucciones que Dios te está dando. Todo esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque antes este grupo de personas que está en el Sinaí estaba en el mundo. Ya no están en el mundo. Ahora están aceptando la Torá como su, digamos, como su constitución, porque ahora van a ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de nación santa, distinguida, pero lo que los distingue es la forma de vida que van a llevar a través de la Torá. Entonces, si tú te sales de la Torá y empiezas, por ejemplo, a hacer sacrificios que no están de acuerdo a las instrucciones o Torá, entonces eso es desfavorable para ti y Dios no la acepta. Entonces él explica cómo debes hacer este sacrificio de shalom, de paz. Acuérdense que un sacrificio de shalom o de paz es un sacrificio en el cual ya tú tienes una relación con Dios. Ya hay una relación y lo que vas a hacer es agradecimientos. El shalom, el sacrificio de shalom o el corbán que llevaban, el cuerpo de aquel animalito que llevaban, se sacrificaba en el altar dentro del atrio, es decir, dentro del Makon Kadosh, y ese se podía comer. Comía una porción los sacerdotes, comían la otra porción el que llevaba el corbán con la familia, los amigos, porque iban a agradecer, iban a hacer shalom con Hashem. Y una porción se quemaba en el altar de sacrificio. Entonces dice, este sacrificio debe ser hecho con la intención de que se coma el día que lo sacrifican o al día siguiente, porque lo que quede al tercer día debe ser quemado en el fuego. Si fue sacrificado con la intención de comerlo fuera del área prescrita, o sea, fuera de instrucciones, fuera de Torá, debe ser comido el tercer día y es repugnante para Dios y no será aceptado
como una ofrenda shalom. Si no vas a tener paz de Hashem. Y si la carne del sacrificio en verdad queda para el tercer día, entonces quien la coma, fíjense lo que va a decir, quien la coma llevará las consecuencias de la iniquidad. Un pecado se convierte en iniquidad cuando se oculta. Es decir, si es un pecado de hatá, es decir, que es un pecado porque te equivocaste, erraste en la Torá y vas inmediatamente y presentas tu sacrificio, no pasa nada, el Señor, entras en reconciliación con el Señor si así lo acepta. Pero si ocultas el pecado, entonces entra en lo que se llama iniquidad. Y las consecuencias de la iniquidad, vamos a verlas. Dice, porque con esta iniquidad, con ese rompimiento de las instrucciones, vas a profanar lo que es distinguido para Dios. Y entonces esa persona será cortada del pueblo. Hacer un corbán en forma correcta, o mejor dicho, incorrecta, era profanar lo que es Kadosh. Y aquí vamos a aprender ahora qué es profanar. Las ofrendas de paz son realizadas voluntariamente por una persona para expresar su amor a Hashem y dar gracias por su bondad y asimismo para acercarse más a él. Pero si ese corbán, esa ofrenda de paz, la haces fuera del Makon Kadosh, entonces le estás sacrificando a otra cosa, no a Hashem. Entonces, es posible que cuando Hashem está volviendo, porque acuérdense que estas instrucciones ya se habían dado. El Señor está reforzando estas instrucciones nuevamente a toda la nación y les está diciendo que Él sabe lo que está pasando. Es posible que ellos estuvieran profanando las instrucciones de la Torá, ofreciendo sacrificios incorrectamente a lo que ellos creían que era Dios y buscaban shalom, o sea, paz con esos dioses, cuando no era lo que debían hacer. Entonces es importante que entendamos qué es profanar el lugar Kadosh. ¿Qué es eso? Cuando hay una relación con Hashem como una persona santa, es decir, Kadosh, o una persona distinguida, que se distingue de las naciones del mundo, esta persona es como si tuviera en una relación donde hay una sábana blanca que no tiene ni manchas ni arrugas. Pero cuando profana esa relación, esa sábana se vuelve ahuecada. Cada vez que hay un pecado o una iniquidad escondida, la relación con Dios, esa sábana se va llenando de huecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hashem, dice la palabra en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Esa palabra uno no es como nosotros pensamos que es un único, sino la palabra Had, que significa uno, significa que no tiene discontinuidad. Es una sola cosa que no tiene manchas ni arrugas, no es discontinua por ningún lado, está blanquita y planita, por decirlo así, no tiene nada, mancha de ninguna clase, hueco de ninguna clase, arruga de ninguna clase. Y Yeshua confirma esto en Marcos 12:29 cuando dice, Yeshua respondió al cuestionamiento que le estaban haciendo los fariseos, el más importante de los mandamientos es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Ejad es decir, es discontinuo, no tiene huecos, no tiene mancha, no se rompe en un lugar y empieza en otro lugar, es continuo, una sola cosa indivisible. Y luego vemos en Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, esto es cuando Yeshua se va, miren lo que deja dicho, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre distinguido, Kadosh. Recuérdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, es decir, para que no tengan huecos, así como nosotros. Porque la palabra profanar en el hebreo, que es la palabra halal, significa perforar, herir. Eso es lo que significa profanar. Entonces, cuando usted dice profanaron el templo,
hirieron lo que es Kadosh. Profanaron el nombre del Señor, perforaron el nombre del Señor, hirieron el nombre del Señor. Por eso que nos deja ver en Efesios 5:27 que dice, hablando de la congregación que va a ser llevada al día octavo, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una asamblea en gloria, sin que tenga imperfecciones, es decir, sin que haya hecho perforaciones en la relación, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa, distinguida e inmaculada. ¿Queda claro lo que es profanar? Profanar es agujerear la relación, herir la relación con Hashem. Luego dice en Levíticos 19:9 en adelante, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no debes cegar hasta el último rincón de tu campo, ya que esto debe quedar para los pobres. Ni debes recoger los tallos individuales de tu cosecha que han caído. Del mismo modo no debes recoger las uvas jóvenes de tu viña, ni debes recoger las uvas individuales, las que se han caído de tu viña. Debe dejarlo para los humildes, es la palabra, y se ponen pobres. Y para los conversos, que también ponen extranjeros. Alguien que se hizo pueblo, es un converso, es alguien que se hizo pueblo. Acuérdese que cuando salieron de Egipto vino una multitud enorme mezclada de todas las naciones y por eso el Señor está haciendo esta referencia. Recuerde también que en Mateo 12:1-2 dice, en aquel tiempo iba Yeshua o Jesús por los sembrados en un día de Shabbat y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día Shabbat. Entonces, ¿a qué apunta esto? Ojo, todo lo que está hablando esta porción se refiere nada más al pueblo que está separado ahí en el Sinaí y con intenciones de ser distinguido. Entonces, todo lo que está hablando Moisés o Moshe a toda la congregación es solo para ellos. Ahí no hay palabra para el egipcio, para el amorreo, para el jebuseo. Esos no están aquí. No son ni siquiera separados. Entonces, todo lo que está hablando es para los que están allí, que son los que tienen la Torá y los que están aprendiendo Torá. Es decir, aquellos que se están humillando para aprender de Dios y aquellos que son extranjeros. Cuando el Señor dice, esto es importante, cuando el Señor les dice a esos que están allí en el Sinaí que Él es Dios vuestro, Él les dice, yo soy vuestro Dios. Él está diciendo que no es solo el Dios de los hebreos que han salido, de los herederos de Jacob o Israel, sino que es Dios de toda esa gente que salieron de otras naciones y que están allí en el Sinaí. Entonces, cuando Él dice eso, yo soy Dios vuestro, no es Dios nada más de Israel, es Dios de todas las naciones, incluyendo Israel. Entonces le dice, a los que tienen en este pueblo que está en Sinaí, que tienen mucho, porque acuérdense que habían ricos y todo, acuérdense de aquella cantidad de oro que sacaron para el templo, habían gente rica y había gente también pobre. Entonces aquí hay dos versiones que podemos interpretar este pasaje. Una es que cuando la gente se establezca en la tierra que los va a llevar el Señor, no se olviden de los pobres, porque los ricos ya iban a invertir, iban a construir sus pastizales, iban a sembrar cebada, trigo, pero el Señor les dice, no se olviden de aquellos que no tienen la capacidad monetaria que tienen ustedes. Eso por un lado. Y por otro lado, espiritualmente les está diciendo, a ustedes Israel, que les entrego la Torá, no pueden negarle la Torá a aquellos que se humillen ante mí y a aquellos que son extranjeros y que van a venir a mí. Esto es lo espiritual que le está diciendo con esta porción. Luego pasa a decirle, acuérdense que esto nada más es para el pueblo que está en el Sinaí, pasa a decirle, para que ustedes sean Kadosh, se requiere un cambio de vida. No se pueden acordar de lo que eran en Egipto. Y le dice, usted no robará, no
trataréis con engaño ni falsedad unos con otros. Estos son misbot, mandamientos para ser distinguido. No juraréis en falso mi nombre, profanando el nombre de vuestro Dios. Yo soy Hachén. No defraude a su vecino ni lo robe. No retraerás el jornal del trabajador contigo toda la noche hasta la mañana. Es decir, no vas a defraudar, no te vas a corromper, no vas a robarle a tus hermanos, tus vecinos, los que convivan en tu comunidad, y no vas a retenerle el salario, no vas a jugar con el salario de aquel que trabaja para ti. Dice, no insultarás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Temerás a tu Dios, yo soy Hachén. Observe que aquí esto es literal si hay sordera y hay ceguera en personajes del pueblo. Pero si dentro del pueblo hay gente que no está atendiendo, tiene una sordera espiritual, no lo vayas a insultar, mejor ayúdalo. Y tampoco seas tropiezo de aquel que todavía no ve lo que está enseñando la Torá, sino que ayúdalo. No te burles ni lo eches. Dice, usted no deberá cometer una perversión de la justicia, no se vuelva un corrupto. No tomarás una decisión injusta, fíjense lo que dice, no favorecerás a los pobres, ni muestres diferencia a los ricos. Juzga a tu prójimo con justicia, no porque esté pobre, pero es culpable de lo que está ocurriendo, le va a decir, ay, que porque es pobre no lo vamos. No, tienes que ser justo porque Dios es justo. Entonces, si esa persona pobre hizo algo que tiene que ser castigado, pues tiene que ser castigado. Y aquel que es rico, porque es rico no lo vas a castigar, también tienes que castigarlo. Es decir, todos en este pueblo donde estamos, usted y nosotros, somos, o estamos, mejor dicho, en un proceso de ser santos, de ser distinguidos. Y lo que está diciendo Hachén aquí es, todo eso se hace en el mundo, pero en esta comunidad donde tú vas a ser distinguido, no puedes continuar de esta manera. Dice, no vayas por ahí esparciendo calumnias, chismes entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, que con la lengua hagas que le ocurra algo a tu prójimo. Dice, yo soy Hachén. No atentes, y ahí dice en el hebreo, no atentes con la sangre, es decir, con la vida del prójimo por estar calumniándolo, porque pueden matarlo por esa calumnia. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, con esa persona, para que no participes de su pecado. Es decir, no puedes dejar que alguien del pueblo, acuérdense que esto no tiene nada que ver con el mundo, esto tiene que ver con los que están en el Sinaí, con los que han sido puestos en escapatoria. No razona con esa persona, explícale, pero no te dejes que él te haga participar en ese pecado. Dice, no debes vengarte ni guardar rencor a los que forman parte de tu pueblo. Debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Dios. Fíjense lo que le está diciendo aquí. Ser kadosh es no hacer lo que el mundo hace. Por eso se llama ser distinguido, distinguirte del mundo. La gente va a ver, pero este hombre ahora que se volvió a la Torá, ahora no come esto, no va a los bailes, no toma esto y no hace todo lo que hacía en Egipto. Y luego dice, observarás mis juká, mis ordenanzas inmutables, mis leyes. No permitirás que tu ganado se aparee con otra especie. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla. No te vestirá de una mezcla de dos materiales. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Está diciendo, no rompas mi orden. Yo establecí un orden. ¿Dónde estableció ese orden? Vámonos a Génesis 1, 24, 25. Dice, y dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según sus varias especies,
ganado, serpientes, animales salvajes de la tierra, según sus especies. Es decir, todo tiene un orden. Y aquí le está diciendo, no pongas una especie con otra, porque él está diciendo, según sus especies se iban a parear esos seres. Y luego le dijo, y los bendijo Dios y le dio, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Por qué? Porque por especies, según su especie, se tenían que reproducir y multiplicar. No que una especie iba a la otra. Y él está diciendo, ahora tú tienes el poder de cambiar una especie, mezclándola con la otra, va a salir una cosa que el Señor no diseñó, sino que la diseñó hombre. Luego dice, mezclar el bien con el mal es romper el orden de Dios. Dice, entonces Jehová Dios, dice, cogí esta textualmente, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer a la serpiente, me engañó y comí. La mujer estaba en el bien y se pasó al mal, mezcló el bien y el mal. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? El pecado y la muerte. Otra porción dice, los hijos o herederos de Elohim vieron que las hijas de los herederos de Adán eran buenas y usaron para sí mujeres de entre las que les gustaban. Lo que estamos viendo es que lo que él está diciendo, no aparece una especie con otra, es no mezcle o no desordenes el orden que Dios ya estableció. Todo tenía que ir según su especie, lo bueno con lo bueno y lo que no era bueno iba con lo que no era bueno. Por eso hay animales tamé y hay animales taor. No mezcles el tamé con el taor. Entonces no mezcles una especie con otra especie. Luego dice, si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer que es esclava y ha sido designada para otro hombre, pero no ha sido redimida ni dada su libertad, habrá una indemnización. Ojo, esta es una mujer que es esclava y estaba preparada para casarse con un hombre, pero no había sido dada en casamiento y tuvo una relación con un hombre que no era precisamente el con el que se iba a casar. Entonces el Señor le dice, sin embargo, a ellos por cometer ese pecado no se le dará muerte, ya que ella no ha sido liberada, o sea, no fue entregada al otro hombre, con lo cual no está creando fornicación. Dice, pero él traerá a la entrada de la tienda, él, el que cometió el pecado con la muchacha, a la tienda de la reunión, como su ofrenda por la culpa, un carnero, si por el Hasham, un carnero de la ofrenda por el Hasham, por la culpa. Él es culpable de lo que ha hecho. Y con el carnero de la ofrenda por la culpa, el sacerdote hará expiación, o sea, se acercará o hará que esta persona se acerque a Hashem, delante de Hashem, por el pecado, por el hatá. O sea, un Hasham, que es una culpa, se convierte en un pecado, en un hatá. Y será cubierto, es decir, será expiada su culpa que esta persona cometió. Afortunadamente esta persona no tiene un pecado de muerte porque esta muchacha no había sido entregada al otro o no se había casado con el otro. Todavía estaba libre y podía casarse. Luego dice, un pasaje que nadie ha podido explicar claramente es este. Cuando entréis en la tierra, o sea, cuando ustedes lleguen a la tierra donde van, y plantéis cualquier árbol para comer, tendréis por prohibido su fruto 3 años. Es decir, 3 años te será incircunciso ese fruto o el fruto para que no lo comas. Es decir, plantas allí a donde vas a Canaán, tierra que era de los amorreos y que había vomitado a los amorreos, y vas a plantar ahora un árbol que te dé fruto. A los 3 años puede que ese árbol te dé fruto, pero no lo puedes comer. Es el mandato que está dando el Señor. Luego dice, en el 4.º año, todo fruto que produzca ese árbol será kadosh para júbilo delante de Hashem. Es decir, no lo puedes comer. Es de Hashem, aunque lo tienes que llevar a un templo, no dice nada de esto, pero es de Hashem, no es de el que plantó el árbol. Y solamente en el 5.º año podréis aprovechar su fruto para que os aumente su rendimiento. Miren por qué lo está diciendo.
para que os aumente su rendimiento. Yo soy Hashem vuestro Dios. Si usted estudia, por ejemplo, cómo es el proceso de la uva, usted va a ver que la uva puede que después que sea plantada, a los 3 años esté dando algunas uvitas, pero esas uvitas no son nada, no da nada. En el 4.º año todavía está dando algunas uvas, pero en el 5.º para adelante la producción es tremenda. Por eso que el Señor está diciendo para que os aumente el rendimiento. Luego continúa diciéndole a ese pueblo que quiere ser distinguido, dice, no comerás cosa alguna con sangre, ni seréis adivinos, aquel que pretende descubrir cosas ocultas por medio de la magia, ni agoreros, que es aquel que presagia desgracias o buena suerte. No debes quitarte el cabello de alrededor de la circunferencia de tu cabeza, haciendo que el cabello detrás de la oreja quede a nivel del cabello de las sienes. Es como se observa aquí. Y esto es un tema muy curioso, porque este es un santo católico y este era el corte que se hacían los monjes. Es decir, un corte que va en contra de lo que está diciendo Hashem en su mandato. Ellos se lo hacían. O sea, como, no sé, pero pareciera una rebeldía a lo que Hashem está mandando. No te cortes el cabello así. Y los santos católicos, los monjes católicos, mejor dicho, se hacían este corte, tal como lo había prohibido Hashem. Dice, no debes destrozar el crecimiento lateral de vuestra barba, o sea, no te afeites. No debes hacer rasguño en tu carne para llorar por una persona que murió, porque lo que tenían las naciones era que cuando moría alguien se rasgaban la ropa, se rasgaban la piel. El Señor está mandando a que paren eso. No deben ponerse un tatuaje en ustedes mismos. Yo soy Dios. Y hoy la tendencia y la moda es andar tatuado de la cabeza a los pies. No degrades a tu hija y la hagas una ramera para que la tierra no caiga en la prostitución y la tierra se llene de depravación. Y cierra diciéndole, Shomer mis Shabbatot, guarden mis citas y reverencien mi Makon Kadosh. Yo soy Hashem. No te vuelvas a medium o hechicero. O sea, si tú tienes mis citas, tú estás en constante relación conmigo y tú vienes a mi Makon Kadosh, ¿qué haces yendo a un medium o a un hechicero? Consultando espíritus malignos. Dice, no los busques para no ser profanado por ellos. O sea, para que esa relación que estás creando con ese espíritu maligno no haga huecos en la relación de nosotros. No rompa esa sábana blanca que debe ser sin arrugas y sin imperfecciones. Luego dice, debes levantarte en presencia de una persona mayor y debes honrar la presencia de un sabio. Es decir, le está dando ahora Torah, instrucciones de cómo debes tratar con honestidad y respeto a los que son de tu pueblo, a los que están ahí en el Sinaí. Debes levantarte en presencia de una persona mayor y debes honrar la presencia de un sabio. No cierres los ojos para evitar hacer esta misbah, sino más bien debes temer a tu Dios. Yo soy Dios, yo soy Hashem. Cuando un converso, es decir, un extranjero que ha venido a ser del pueblo, vive contigo en tu tierra, es decir, que es ya del pueblo, no debes acosarlo verbalmente recordándole su pasado. El converso, ese extranjero que ahora es heredero de la misma promesa y del pacto, vive con vosotros y debe ser considerado por vosotros como un nativo entre vosotros. Fíjense cómo dice el Señor, ya que él se humilló ante mí, es lo que está diciendo Hashem, es igualito a ti, no puedes tratarlo diferente. Dice, porque vosotros también fuisteis una vez extranjero en la tierra de Egipto, así como soy tu Dios, soy Dios de ese extranjero o de ese que se ha convertido a la Torá. No debes cometer una perversión de la justicia con falsas medidas, pesos o medidas líquidas. Debéis tener balanzas precisas, pesos precisos, una medida seca precisa y una medida líquida precisa. Yo soy Dios, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto con la condición, fíjense cómo dice, para que seas santo, para que seas diferente, para que seas distinguido. Tú tienes que tener pesos y medidas exactas. Es decir, si usted es un
propietario de un negocio, y aun si no lo es, pero hace algún negocio, usted tiene que hacer ese negocio con justicia. Si tiene un taxi, cobrar lo que corresponde. Y si vende algo, venderlo al precio que corresponde. ¿Por qué? Porque usted es distinguido o está en camino a ser distinguido. Y le dice, observen todas mis ordenanzas. Fíjense cómo termina. ¿Quieres ser distinguido? Tienes que guardar mis ordenanzas y mis procedimientos, Torah, y guardarlos y hacerlos. Yo soy Hachén. Entonces le está diciendo que tienes que amar a aquel converso, aquel que vino a los pies de la Torah para hacer la relación con Hashem, para tener una sábana blanca sin huecos. A ese tú tienes que amarlo como te amas a ti mismo. Y ahora, después que hace todo esto, pasa a decirle cuáles son las consecuencias de no hacer Torah. Fíjense. Dice, habló Hachén a Moshe diciendo, diga a los herederos de Israel, si alguno de los herederos de Israel o uno de los extranjeros, acuérdense que estamos mezclados, todas las naciones están ahí en el Sinaí, si alguno de los extranjeros que vive en Israel sacrifica de su cera a Moloch, es decir, que lleva de su descendencia, es decir, que lleva un hijo y se lo entrega a Moloch, él será puesto a muerte. El pueblo de Haaretz, de la tierra, lo apedreará a muerte. El Señor está poniendo las reglas claras. Si tú haces esto, esto es lo que va a ocurrir contigo. Y si tú haces esto, esto es lo que va a ocurrir contigo. Como Él es un juez justo, si tú vas, en vez de ir con él, vas con Molech o Moloch, entonces tú vas a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es que serás puesto a muerte. Dice, yo pondré mi rostro contra él y lo cortaré del pueblo, porque él ha sacrificado su descendencia, su hijo, a Moloch, transgrediendo mi lugar Kadosh, mi Makom Kadosh, profanando mi nombre Kadosh. Cuando se entrega ese hijo a otros dioses, entonces rompiste la sábana, abriste muchos huecos y has roto la relación con Hashem. Has roto el lugar Kadosh. Si el pueblo de Haaretz mira, es decir, de la tierra, mira hacia el otro lado, cuando este hombre sacrifica su descendencia a Moloch y no lo ponen a muerte, es decir, si aquel que ha hecho ese pecado, el pueblo lo guarda, no hace lo que está diciendo Hashem, entonces Hashem va a ir contra él, esa persona, contra su familia y todo el que siga para ir a fornicar tras Moloch. O sea, si ya no lo hicieron, es porque también están participando de eso, así que también van a tener las mismas consecuencias que esta persona. Luego dice, la persona que se vuelve a espíritus, medium y hechiceros para ir a fornicar con ellos, me pondré contra ella y la cortaré del pueblo. Por consiguiente, ustedes mismos apártense, sean kadoshim, porque yo soy Hashem su Elohim. Observen mis ordenanzas y háganla. Yo soy Hashem quien los aparta para que sean distinguidos. Cualquiera que maldiga a su padre y a su madre será puesto a muerte, habiendo maldecido a su padre o a su ema. Fíjense lo que dice, su sangre será sobre él. Es decir, que no es Hashem el que mata el pecado que esa persona cometió. Si tú quieres ser kadoshim, te tienes que apartar del pecado para que tu sangre no esté sobre tu cabeza, es decir, no te condenes a muerte. Hashem lo que está poniendo son las reglas del juego. Es como te entrego esta constitución y tú vas manejando el auto y tú sabes que no puedes pasarte la luz roja y te la pasaste conscientemente, tienes que estar esperando tu multa y tu condena. Entonces, si un hombre comete adulterio, dice, con la mujer de otro hombre, esto es con la mujer de su vecino, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. El hombre que vaya a la cama con la mujer de su padre ha deshonrado sexualmente a su padre y ambos serán puestos a muerte. Miren lo que dice, su dam, su sangre, es decir, la vida de esas personas está sobre ellos. No es Hashem el que mata,
Aquí no hay un Dios iracundo matando gente. Las personas se matan con su propio pecado. Si un hombre va a la cama con su nuera, ambos serán puestos a muerte. Ellos han cometido perversión. ¿Y qué cosa? Su sangre, su vida está sobre ellos. Ellos se han condenado. Si un hombre se acuesta con un hombre, como lo haría con una mujer, ambos han cometido un acto abominable. Ambos deben ser condenados a muerte. Su sangre, es decir, ellos se culpan, por lapidación es su culpa. No es que Hachén esté matando a nadie. Es que si lo hacen porque te gustó hacer eso, entonces tomaste tu sangre sobre ti mismo. Dice, si un hombre toma a una mujer y a su madre en su casa como su esposa, es depravación. Tanto él como ellos serán puestos al fuego. Van a morir en juicio, para que no haya entre vosotros depravación. Si un hombre tiene relaciones carnales con una bestia, se le dará muerte y matarás a la bestia. Y si una mujer se acerca a un animal y tiene relaciones sexuales con él, matará a la mujer y al animal. ¿Y qué cosa? Su sangre, su pecado es sobre ellos. Eso es lo que lo mata. No es Dios el que mata a nadie. Ellos mismos se matan por su pecado. Si un hombre toma a su hermana, a la hija de su padre o a la hija de su madre y tiene relaciones sexuales con ella y ella consiente, es una cosa vergonzosa. Serán cortados públicamente. Él ha visto su desnudez y ella ha visto su desnudez. Esto es abominación. Ellos serán cortados de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Él llevará las consecuencias de su pecado. Dios no está matando a nadie. Si un hombre va a la cama con una mujer en su periodo menstrual y descubre su desnudez y ella ha expuesto la fuente de su sangre, ambos serán cortados de su pueblo. El Señor le está dando todas las condiciones de consecuencias que vienen por transgredir. Luego dice, la desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu madre no descubrirás, es decir, no puedes ir con una pariente cercana como una tía o un tío, porque eso es descubrir la propia carne del pariente, es decir, la propia carne es la parentela. Y ellos llevarán su culpa, el Señor no está matando a nadie. Si un hombre va a la cama con la mujer de su tío y él ha descubierto la desnudez de su tío, ellos cargarán con las consecuencias de su iniquidad y morirán sin hijos. Si un hombre toma a la esposa de un hermano en su casa como esposa, es indecencia. Es la desnudez de su hermano, lo que ha descubierto, permanecerán sin hijos. Este pecado, por ejemplo, de tomar la hermana del hermano fue lo que hizo Herodes con su hermano Filipo, con Herodías. ¿Recuerdan eso? Ustedes observarán todas, y aquí empieza a cerrar el Señor. ¿Qué es lo que es un kadoshim? Es aquel que debe observar y cumplir las ordenanzas. Ustedes observarán todas mis ordenanzas y todos mis procedimientos y los harán para que la tierra donde yo los estoy llevando no los vomite. Eso es lo que está ocurriendo con los que están allá antes de que ellos lleguen. Ustedes no harán las prácticas de las costumbres de otras naciones que yo estoy echando delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas. Por consiguiente, yo los aborrezco. Hablo para ustedes. Ustedes heredarán la tierra de aquellos que ya vomitó la tierra. Yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye leche y miel. Esta tierra ya Hachén la limpió para que ellos llegaran. Pero no deben practicar las costumbres que se hacían ahí. Dice, yo soy Hachén su Elohim que los badal, que decir que los aparta es la palabra, los aparta de otros pueblos, los separa. Por eso que no es lo mismo ser un separado que ser un distinguido. Él los separa de otros pueblos, pero nos toca llegar a la distinción. Por lo tanto, ustedes, badal, separarán también, como Hachén lo hace, entre lo que es un animal taor y un animal tamé, entre un ave taor y un ave tamé, y ya sabemos qué significa taor y tamé. No se hagan detestables con un animal o ave o reptil que yo he separado para que ustedes lo consideren tamé
Es decir, no se vayan a comer una cosa que ya el Señor dictaminó que es tamé, ni traigan sacrificio de cosas que son tamé. Ustedes serán kadoshim, es decir, serán distinguidos para mí, porque yo soy distinguido, kadosh, y yo los he separado de todas las naciones porque ustedes me pertenecen a mí. Un hombre o una mujer que es un espiritista o medium o hechicero será puesto a muerte. Ellos lo apedrearán de muerte. Otra vez lo dice, no es por culpa de Hachén, ni es Hachén el que mata, dice. Su sangre, su muerte por lapidación es culpa de ellos. Ellos se mataron el día que iniciaron su pecado. Entonces, vamos cerrando y entendiendo qué es ser kadoshim, qué es ser santos. En el pacto renovado, en Revelaciones 14:12, encontramos esto. Aquí está la resistencia de los santos, la resistencia de los que son distinguidos. ¿Qué hacen estos que son distinguidos? ¿En qué tienen resistencia? ¿En qué perseveran? En guardar los mandamientos de Dios y en exhibir la fidelidad de Yeshua. Eso es lo que dice Revelaciones 14:12. Y observe cuál es la responsabilidad, la gran responsabilidad del que llega a ser santo, el que llega a ser distinguido. Primera de Corintios 6:1-3 dice, ¿se atreve alguno de vosotros, dice Shaul, cuando tiene un asunto contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los distinguidos? ¿Sí? Es decir, hay un problema en el pueblo y van a irse a resolver ese problema que pudo haber sido resuelto en la congregación o pudo haber sido resuelto a la luz de la Torah. Se van a buscar un pleito con los incrédulos. Y dice, y esto es tajante, dice, ¿o no sabéis que los santos, los distinguidos, han de juzgar al mundo? ¿Escuchan eso? Lo voy a repetir. ¿No sabéis que lo voy a parafrasear, no sabéis que los que llegan a ser santos han de juzgar al mundo? ¿A qué se está refiriendo Shaul? Les está diciendo, ¿no se dan cuenta que cuando lleguen a ser distinguidos, santos, en el milenio, son ustedes los que van a juzgar al mundo, a las naciones que han quedado? Y dice, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para construir o constituir tribunales de menor importancia? Constituyan sus tribunales en el pueblo, resuélvanlo en el pueblo, no se lo lleven a los incrédulos. Y luego le vuelve a decir, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los mensajeros, a los ángeles? Y aquí tienen que entender que él está hablando, Shaul le está diciendo, cuando ustedes lleguen a ser distinguidos y sus cuerpos sean transformados en el milenio, ustedes van a juzgar al mundo, pero no solo van a juzgar al mundo, sino que van a juzgar a los mensajeros, a los malak, a los ángeles. ¿Pero qué ángeles? No los que vinieron con Yeshua, sino los que cayeron del abismo, aquellos que están hoy rondando con su jefe, el tentador. Entonces él le dice, ¿cuántos más asuntos de esta vida ustedes no pueden resolver? ¿Por qué no pueden resolver sus problemas si ustedes son del pueblo escogido? Y ustedes han caminado a través de la Torá para llegar a ser santos, para llegar a ser distinguidos. Si llegan a ser distinguidos como deben ser, van a juzgar al mundo y van a juzgar a los caídos. Y con esto, mis hermanos, terminamos.